Señor nos está ayudando en todo momento. Al final del servicio, en los anuncios, van ustedes a ver a qué me refiero. Miren que ya agarré aire tantito. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, ¿verdad?, que he titulado Vengan a mí. Bien, entonces vamos a orar previamente antes de empezar la enseñanza. Le invito a que incline su rostro y podamos orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te doy gracias en esta hermosa mañana de domingo, en la cual tú, Señor, has puesto en nuestro corazón el deseo de poderte buscar. Señor, te pido que puedas abrir nuestro entendimiento, abre mi boca, Señor, para hablar palabra tuya, palabra de bendición, palabra que instruya, palabra que también redarguya, Señor, pero también que consuele. Gracias, Padre bueno, porque eres tú quien nos instruye. Gracias, Señor, porque sigues ayudándonos hasta el día de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, pongo en tus manos la enseñanza del día de hoy. Amén. Y como les decía, ¿verdad? He titulado esta enseñanza Vengan a mí, y está basada en un versículo que todos conocemos, en el cual el Señor le dice a todos, ¿verdad? Vengan a mí los que estén trabajados. Y en verdad que en la vida hay personas que están cargadas, están cansadas, están trabajadas, pero estas personas están cansadas y trabajadas por todas las cosas que les vienen encima, provocadas por los mismos sentimientos, por las mismas cosas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Personas que se ponen a pensar, ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Personas, imagínense esas personas que están en el hospital con una enfermedad terminal, sus niños en casa, y ellas pensando, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué va a pasar? A lo mejor tienen un hermano que depende de ellos, ¿verdad? Que tiene alguna deficiencia, alguna condición física o mental, que ellos eran los que los atendían, y entonces se ponen a pensar, ¿qué va a ser de mi familiar? ¿Qué va a ser de mis padres? Yo era el único sustento de ellos y ahora ellos ancianos, ¿qué va a hacer de su vida, verdad? Hay otros que, pues, inmersos en la ira, están enojados contra todos, incluso contra sí mismos. Todos tienen la culpa de todo lo que les pasa, y entonces esa carga es enorme de poder soportar en nuestras vidas. Personas que pasan demasiada tristeza a causa de las cosas que perdieron, que pensaban que eran suyas. Imagínense aquel empresario, ¿verdad?, que puso todos sus recursos en los negocios, y de repente algo salió mal y pierde todo lo que tenía. Hubo un tiempo atrás en el mundo, ¿verdad?, hubo una represión, un momento en el cual los negocios no levantaban y muchos de ellos quebraban, y en Estados Unidos y en otros lugares hubo gente que se suicidó. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el todo de la vida era el acumular dinero, el acumular riqueza. Personas que a pesar de que tienen el dinero, ¿verdad?, pues tienen que estarlo entregando a sus diferentes acreedores porque tienen infinidad de deudas. Lo que nos queda en mano es tan poco que nosotros, las personas, ¿verdad?, empiezan a pensar, ¿y qué voy a hacer ahora? Jóvenes que terminando de sus estudios, ¿verdad?, dicen, quiero estudiar la universidad, pero no tengo el dinero, ¿cómo le voy a hacer? A lo mejor personas que se ponen a pensar en todo lo que les pasó antes y le echan la culpa a sus papás. Es que mis papás me maltrataron, es que me pasó esto en mi juventud, y es que mi esposo también me hizo esto, y es que mis hijos me abandonaron. Y empezamos a pensar y pensar en tantas cosas, ¿verdad?, que pudieran llevar a las personas incluso a salidas falsas, como lo es el alcohol, como lo es la drogadicción. Esas personas, ¿verdad?, realmente están pasando una carga bastante grande.
esa carga no la pueden soportar solos. Por eso es que buscan maneras de quitarse esas cargas. Y no sé si han escuchado a algunas personas que les encanta ingerir bebidas alcohólicas y que dicen que es que así se me olvida todo lo que estoy pasando. Pero lo olvidarán quizás un pequeño momento, pero después se volverá a recordar, queramos o no. Incluso hay personas que estando alcoholizadas empiezan a gritar, ¿verdad? Cosas lamentándose de por qué me dejaste y un montón de cosas, ¿verdad? Que empezamos a ver en donde nos damos cuenta que en realidad el alcohol no le hizo olvidar nada. El alcohol le hizo recordar todavía más. Hay personas, ¿verdad? Que pensamos que poder estar en un lugar, en una iglesia, nos quita todas esas cargas. Pero cuando a nosotros nos es incómodo estar llegando a los servicios o que nos digan, oye, tienes que orar, oye, mira, tienes que leer la palabra y hasta nos enojamos, ¿verdad? Entonces también tenemos esas cargas, por mucho que querramos aparentar que somos cristianos, incluso que eres el pastor o que eres el anciano, el líder, el ministro de alabanza. Si te está costando trabajo, si te está siendo pesada esa carga, es que en realidad la estás llevando en tus propias fuerzas. Y cuando nosotros empezamos a tener demasiados pensamientos, hay una condición de enfermedad que en algún momento también platicábamos y la queremos recordar porque es algo que está dañando al mundo y se llama hipertimesia. Hiper, ustedes saben que es algo que se refiere a algo muy grande, ¿verdad? La hipertensión es que tenemos la presión alta, ¿verdad? Hipo es baja. Entonces aquí es hiper, es demasía y timesia de recuerdos, ya sea de recuerdos reales o de cosas que nosotros nos empezamos a imaginar, ¿sí? Empezamos a tratar de imaginarnos, a tratar de adivinar qué es lo que va a haber en el futuro. Y con eso que nos empezamos a imaginar, a pesar de que no está pasando, ya nos empezamos a angustiar, ¿sí? Estamos en un lugar y no encontramos contentamiento en ese lugar porque empezamos a pensar demasiadas cosas. Imagínense aquella persona que fue casada, se divorció, el Señor le permitió volverse a casar y entonces empieza a tener temor de que le vuelva a pasar lo mismo. Las personas que han tenido enfermedades como por ejemplo el cáncer, ¿verdad? De repente son operadas o llevan algún tratamiento y sanan. Quedan con esa mentalidad de decir, ¿y si me regresa? ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y si ahora ya no se me quita? Y entonces ya no se enferman quizás de cáncer, ahora se empiezan a enfermar de otro tipo de cosas causadas, ¿verdad? Por el estrés mental, por la angustia, por las ansias de poder conocer lo que va a pasar. Y esto es exceso de pensamientos, exceso de pasado, exceso de presente, exceso de futuro. Cuando tenemos un exceso de pasado, puede ser nostalgia. Recordemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando decía, allá estábamos mejor, teníamos cebollas y empezaban a decir una serie de cosas, ¿verdad? Y no se ponían a ver su presente, a disfrutar su presente, sino que empezaban a añorar con nostalgia lo que habían tenido, a pesar de que nosotros al leer su historia sabemos que lo que habían tenido no era bueno. Melancolía, pero cuando este exceso de pasado, este exceso de recuerdos, ¿verdad?, del pasado, están ligados a heridas o a eventos negativos que no se han podido superar, por ejemplo, el abandono de nuestros padres, el abandono de nuestros hijos, las malas decisiones que hemos tomado, etcétera, etcétera,
entonces se puede convertir en resentimiento, en rencor, incluso en un trauma, ¿sí? Y estos resentimientos, rencores o traumas los vamos heredando. Y seguramente ustedes conocerán una historia, no es bíblica, ¿verdad? Es alguien que lo escribió y es la de Romeo y Julieta, y habían dos familias, ¿cierto? Y había un problema de antaño y no se había podido superar ese problema, y entonces por eso Romeo y Julieta no podían, ¿verdad?, estar juntos a causa de un problema anterior que a lo mejor pues eran pocos y contados los que lo recordaban, pero pues estaba allí, ¿verdad? Había resentimiento. A lo mejor ya ni se acordaban qué es lo que había pasado, pero no, yo estoy enemistado con esa familia, no puedo unirme a ella. Pero, oye, ¿y qué fue lo que pasó? No sé, pero hubo un problema grande y tenemos que ser enemigos. Y a veces nos pasa que estás enemistado con alguien y te encuentras de repente con él y, oye, ¿y tú te acuerdas qué fue lo que pasó? La verdad no. ¿Verdad? A lo mejor si tuviéramos ese momento. El exceso de presente se transforma o se traduce en estrés. Personas que a través del estrés, ¿verdad?, llegan a tener colitis, gastritis, diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad?, que por estar pensando en lo que no tengo para la renta, y la renta no es pasada, la renta es hoy, ¿verdad? No tengo para la comida, no tengo para el transporte de mi hijo a la escuela, no tengo ni agua. Entonces, todo eso, ay, gloria a Dios, el Señor hablando. Y cuando tenemos exceso de futuro, eso se traduce en ansiedad, porque queremos saber qué es lo que va a pasar. Y entonces decimos, estoy enfermo, pero ¿qué va a pasar con fulanito? ¿Qué va a pasar con fulanita? Y entonces es cuando el Señor se da cuenta, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos pasando por todas estas cosas, es que el Señor se da cuenta que en realidad, a pesar de que estemos en la iglesia, estamos alejados de Él. Mateo 11, 28 al 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor lo que espera es que usted y yo nos cansemos, pero no de Él, sino de la forma de vida que llevamos hasta el día de hoy. Porque seguramente ha sido una vida alejado de Él, a pesar de que nosotros pongamos una fachada de religiosidad, una fachada de santidad, ¿verdad? Dios conoce el interior de nuestro corazón. Nosotros como hijos de Dios deberíamos ser aquellos que estuviesen trabajando para el Señor, y muchas veces estas cargas del pasado nos impiden trabajar para el Señor. Nos impiden, nos animan a buscar un lugar más cómodo, un lugar en donde yo no tenga que trabajar tanto, ¿verdad? Por eso nos encantan las iglesias grandes. Imagínense los pastores que mandan a iglesias ya formadas, pues ya no tengo que trabajar. Pero aquellos que nos mandan a iglesias pequeñas hay que evangelizar, hay que reeducar, incluso hay que aprender nosotros también. Y entonces el Señor nos dice, acércate a mí, ven a mí. Y si el Señor dice, ven a mí, vuelvo a repetir, ¿verdad? Es porque sabe que estamos lejos. Y después nos da una recomendación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que está buscando la gente en el mundo? Descanso para su alma. Hay personas que piensan que llenándose de dinero van a tener ese descanso, pero seguramente ustedes han sabido de más de un artista
que se ha suicidado. Y yo digo, pregunto, ¿esos artistas será que tienen dinero? Sí. Pero lo único que tienen es eso, dinero. Pero el dinero no logra llenar un vacío, porque ese vacío es espiritual. Y cuando un vacío es espiritual, entonces no lo vamos a poder llenar con cosas físicas. Y lo peor que vamos a poder hacer es enojarnos con Dios por sentirnos vacíos. Y entonces empezamos a rechazar todo, porque como Dios es el que nos hizo pasar esto, entonces empezamos a rechazar todo lo que representa a Dios. Y seguramente ustedes conocen también personas o historias, ¿verdad? De personas que dicen, no, es que mi mamá estaba enferma y yo le pedí a Dios y no me dio el milagro, y entonces seguramente Dios no existe. O sí existe, pero no me ama. Y como no me ama, pues porque tengo que amarlo yo. Y entonces empiezan ellos a alejarse y se convierte eso en un resentimiento, en una carga. Pero miren acá, dice Efesios 1, del 22 al 23. Muchas veces nosotros decimos, pues yo soy cristiano. Entonces, aunque yo no vaya al templo, aunque yo no vaya a la comunidad, aunque yo no vaya al servicio de doctrina, aunque yo no vaya al liderazgo, aunque yo no esté en las oraciones, pues Dios está donde un cristiano está, donde están sus hijos, ahí está el Señor. Y en verdad la palabra dice eso, miren, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dentro de esas, todas las cosas, está también su creación, y nosotros somos creación de Dios, amén. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Jesús, la cual es su cuerpo. ¿Cuerpo de quién somos? Somos cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces nos tomamos de este versículo y decimos, pues como Dios está en todo lugar, yo no necesito orar en la iglesia, yo puedo orar en mi casa. Y en verdad es necesario que oremos en la casa, pero que también oremos en la iglesia. Ah, pues como yo leo la palabra, pues no necesito ir ni siquiera a las enseñanzas, porque nos hacemos nosotros nuestros propios dioses, ¿verdad? Y dejamos de lado al verdadero Dios, que seguramente, a pesar de que sea el mismo versículo, el que estén leyendo todos los días en el templo y por las casas, seguramente Dios nos va a dar una enseñanza diferente. No podemos decir, ya lo escuché todo, ya me leí la Biblia completita, y entonces yo ya no necesito leerla más. Ya la leí toda, ya la conozco toda. Pero Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. En el libro de Eclesiastés, para aquellos que han leído en el libro de Eclesiastés, el escritor de este libro nos menciona al principio acerca de una persona, ¿verdad? Que es el que escribe, pero hace referencia a una palabra en arameo, y esa palabra significa aquel que reúne personas sabias. Es decir, muchos piensan que ese libro fue escrito por Salomón, pero hay otros que piensan que fue un conjunto de personas sabias quienes se reunieron, ¿verdad?, para poder manifestar todo ello. Y nos empiezan a hablar de una palabra y nos dicen que se traduce, ellos la traducen como vanidad. Si han leído el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Entonces dice, hablan de tal cosa y esto también es vanidad.
Y después dicen, vanidad de vanidades es tal cosa y así. Pero en realidad la palabra que ellos traducen como vanidad se pudiera traducir más exactamente como humo, ¿sí? O vapor. ¿Usted al humo o al vapor lo puede agarrar? No. Y el libro de Eclesiastés nos empieza a decir, oye, mira, date cuenta, todo lo que tú has tratado de hacer, todas aquellas riquezas que tú has tratado de ir reuniendo, en realidad te vas a morir y no las vas a disfrutar. Es como si tú quisieras agarrar el humo. ¿Sí? Pues no puedes. No te lo vas a llevar. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros debemos procurar hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Pero la gente sigue diciendo, pues como Dios está en todo lugar, pues yo no tengo que ir al templo. Y en verdad Dios está en todo lugar. Sin embargo, Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Y entonces, estar en la iglesia no significa estar en Cristo. Y cuando hablo de iglesia me refiero a la construcción, porque realmente si somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto estamos en Cristo. Pero cuando estamos en un lugar específico, no significa que ya estemos parte de la iglesia, ¿sí? Que estemos con Cristo. Estamos allí, pero a veces estamos en calidad de bulto y empezamos a hablar de nuestras propias cosas. Incluso, ¿verdad? He visto personas que están en el celular y les están mandando mensajes del trabajo. Oye, fíjate que hubo un problema y entonces en lugar de estar poniendo atención a la enseñanza, están preocupados por el problema que les están diciendo que surgió en el trabajo. Y de repente, pues como es grande el problema, ¿verdad? Es más importante que cualquier cosa, guardan el celular, salen y regresan al trabajo porque es el lugar en donde ellos dicen, tengo que estar. Mas la palabra misma dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque Dios sabe que nosotros necesitamos estar cerca de Él. Dios ya sabe que Él está cerca de nosotros, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos que debemos estar cerca de Dios. Y recordemos la historia de Marta y de María. Está en Lucas 10, 38 al 42. Dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es decir, le ponía atención, ahí estaba y no se distraía con nada más. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? A veces, ¿verdad? Y nos distraemos con diferentes cosas. Pensando, oye, ¿y le cerraste tal? Sí, le cerré. Pero ya te perdiste un pedacito. Te pones, a lo mejor, y a veces también a mí me pasaba, ¿verdad? Al principio, me contaba yo un chiste que no me sabía y me empezaba yo a reír de la nada. O me llegaba un mensaje muy gracioso, o de repente yo sentía que estaba, no sé, durmiéndome y entonces me paraba y me iba al baño y yendo al baño, pues ya me perdí otro tanto. Y entonces empezaba yo a no concentrarme. Pero dice aquí la palabra que María estaba atenta, ponía atención a lo que Jesús le estaba diciendo. Pero había otra que es Marta, ¿verdad? Que estaba distraidísima. Miren, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y la palabra de Dios no nos dice, sé fodongo, sé irresponsable con tu casa. No, no es eso lo que nos está diciendo. Sino así, como lo dice el libro, ¿verdad? La palabra de Dios también dice, hay tiempo para todo. Jóvenes queriendo hacer cosas de adultos, niños queriendo crecer y sin disfrutar su niñez. Y entonces todo eso no nos conviene.
Nos distraemos pensando en cosas que no son del hoy. Y la misma palabra nos dice que todo día tiene su propio afán. Entonces, ¿para qué me preocupo por mañana? Mejor, ¿por qué no me preocupo por el afán del día de hoy? Por lo que tengo que hacer verdaderamente hoy. Y lo platicábamos el miércoles, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos en domingo? Porque le damos la primicia a Dios. Pero la primicia en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Perfecta. Pero cuando nosotros venimos y aparentemente estamos dando nuestra primicia, pero nos estamos distrayendo en diferentes cosas, ¿será que esa primicia es buena para Dios? ¿Será que le estamos ofrendando algo agradable a Dios? ¿O tendríamos que verdaderamente estarnos acercando a Dios y decir, ¿sabes qué? Hasta en modo avión voy a poner el celular y si me quieren localizar, pues después lo veré. Y no me distraigo con absolutamente nada. Muy importante será el trabajo y lo tengo que hacer, en realidad lo tengo que hacer. Pero ¿quién nos dio el trabajo? Dios. Mami, no puedo ir a la iglesia porque tengo mucha tarea. ¿Y quién te dio la bendición de poder estudiar? Entonces, ve y dale gracias. Es que estoy muy cansado por el trabajo, entonces me tengo que quedar durmiendo. ¿Y quién te dio ese trabajo? ¿Quién te dio la capacidad para realizarlo? Y entonces nos afanamos como Marta y le dice, oye, ¿no te da carga de que mi hermana me deja sola? Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y así de afanados a veces estamos nosotros. Y en lugar de ponerle solución a ese afán, nos quedamos quietos. Y entonces, el no hacer nada es incluso tomado como hacer algo en contra. ¿Sí? Cuando hay un conflicto bélico entre países y hay un país que no da su postura con respecto a ese conflicto, dice, está a favor. ¿Verdad? Entonces, si nosotros sabemos que nuestro mal es el cansancio, entonces, ¿verdad? En algún momento también mi mal era el cansancio y cuando yo oraba cometía el error, y algunas veces lo he comentado aquí, de orar acostado y yo me dormía. Nada más me quedaba en el Señor Jesús, te doy gracias y ahí quedé. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me paraba, porque era más importante el Señor, bueno, sigue siendo, ¿verdad? Que mi cansancio. Entonces dije, no, yo tengo que terminar de orar completo y después descansar. Yo tengo que darle el primer lugar a Dios. Apago mi celular, lo pongo en modo avión, le quito la vibración para que no esté, incluso si no lo puse en modo avión y nada más decidí bajarle el volumen y no me distraigo. Como Dios nos ve distraídos en su palabra, nos sigue llamando y llamando y llamando. Y sigue diciendo, ¿verdad? Dice, pero una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una. Y todavía le dice, y María, que era la que estaba allí sentadita al lado de Jesús, poniendo atención, aprendiendo, ¿verdad? A lo mejor hasta tomaba anotaciones para que no se le olvidara. Dice, y María ha escogido la buena parte, y esa buena parte, dice, no le será quitada. Pero tú te distraes, tú dejas que todo lo que esté alrededor sea más importante. Y cuando dejamos que lo que esté alrededor sea más importante, le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? Tú no me importas. Muchos sabemos que hoy se celebra el Día del Padre, ¿cierto? Y un servidor también tiene su papá. Pero yo considero, yo creo que es más importante el Señor. Y no es que yo no ame a mi padre.
Tenemos que tomar acciones si en verdad sentimos que Dios es el más importante. Si hay algo que me está dañando, que me está evitando poner atención, lo quito. Me paro, me echo agua, me distraigo con algo más en casa. Pero cuando yo esté escuchando la palabra de Dios, trato de poner toda la atención. Hay tiempo para todo. Y entonces el Señor quiere, ¿verdad?, que tú te acerques, porque a pesar de que Él lo llena todo, vuelvo a repetir, no se manifiesta en todo lugar. Mire, ¿en dónde se manifiesta el Señor? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí la expresión los guarda es los lleva a cabo, los enseña también, ¿verdad? Entonces, aquel que guarda sus mandamientos, aquel que es obediente a Dios, aquel que es obediente a las autoridades que Dios ha dejado, aquel que en realidad pone a Dios como su principal, como su centro, dice, ese es el que me ama. Aquel que no está guardando los mandamientos, aquel que no está siendo obediente a la ley de Dios, aquel que no está siendo obediente a las autoridades, aquellos que nos tomamos la libertad de murmurar incluso de las autoridades, ¿verdad? Aunque no sean dentro de la iglesia, también es una murmuración, ¿verdad? Si hablamos de las autoridades que Dios permitió que tuviésemos, entonces estamos manifestando no amar a Dios. Y no con esto, vuelvo a repetir, como lo he dicho muchas veces antes, no con eso significa que voy a solapar las cosas erróneas que se estén haciendo de parte de las autoridades, pero hay una forma adecuada de reclamar las cosas. Como decían antes y siguen diciéndolo ahora, en la forma de pedir está el dar, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo pasa de hijos con padres, de padres con hijos, pero nosotros los padres a veces pensamos, pues yo tengo la autoridad y si no me hace caso, vara. Pero no todo es digno de vara. A veces tenemos que aplicar misericordia, a veces debemos tener paciencia, ¿verdad? Y después de la paciencia, después de la misericordia, pues a lo mejor volver a tener misericordia y ya después, pues le damos varas y ya demasiado necesario sería. Pero dice la palabra, imagínense ustedes, mire, si cometiste este pecado, pues tú me puedes traer esto. Y si no me puedes traer esto, pues te consumo a fuego. No, ¿verdad? Pues me puedes traer esto otro. No tuviste este, me puedes traer esto otro. Pero a lo mejor eres una persona de muy escasos recursos y no puedes ni traer ni lo uno, ni lo dos. Bueno, pues te doy una tercera opción para que tú te puedas poner a cuentas. Pero nosotros como padres, ¿verdad? A veces, como no estamos cercanos a Dios, apenas nuestros hijos fallan una vez y rale, va el chancletazo, ¿verdad? Y no es así. Tenemos que acercarnos a Dios para verdaderamente saber cómo Dios quiere que nos comportemos. Ojo también, los hijos, porque somos vivísimos. Como sabemos que nuestros padres están cercanos a Dios y verdaderamente van a aplicar misericordia, pues nosotros nos engañamos y empezamos a hacer y hacer. No, tenía misericordia, el Señor tuvo misericordia de todos. Y el Señor dice que hay que perdonar 70 veces 7 y tú apenas llevas 2. Y seguimos, ¿verdad? Y no, tampoco viene al caso. Empezamos con la conclusión. En el libro de Eclesiastés hay algo muy importante e interesante y yo les invito a que lo podamos estar leyendo junto con las lecturas que llevamos diarias, ¿verdad? ¿En qué libro vamos ya? Job, exactamente, estamos leyendo Job y está muy bonito ese libro, ¿verdad? Muy interesante y lo hemos leído montones de veces y lo seguiremos leyendo porque es necesario seguirnos instruyendo. Pero en el libro de Eclesiastés hay algo que a mí me pareció gracioso, espero que no sea incorrecto mostrárselos. En el libro de Eclesiastés es como si nos agarraran así.
preocuparte por lo que no puedes controlar. Básicamente el libro de Eclesiastés nos dice, no, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Si nosotros leemos todo eso, ¿verdad? Vamos a encontrar que también nos dice, mire, el resumen de todo esto es esto. Mire. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Y esta es mi conclusión. Está en Nueva Versión Internacional. Mi conclusión definitiva. ¿Qué es lo más importante en lugar de estarnos preocupando por las cosas? Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos. Qué bonito hasta ahí, ¿verdad? Por cuanto hacemos, dice. Inclusive lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? Lo que pensamos. Si nosotros estamos pensando cosas incorrectas, Dios también se entera. No crean que Dios nada más nos está viendo qué es lo que hacemos físicamente. También lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Sea bueno o malo. Aquellos hijos que piensan que si el papá o la mamá los corrige, es que no me ama. Es que quiere dañarme. No me deja salir con mis amigos porque es mala conmigo. Es malo conmigo. No quiere que yo socialice. ¿Cómo me voy a desenvolver si los maestros me han enseñado que la vida se lleva a cabo por medio de relaciones y esas relaciones se pueden convertir en negocios? ¿Cómo voy a hacer negocio si mis padres son tan malos que no me dejan ir con mis amigos allá a la borrachera? Yo no voy a beber. Nada más voy a estar allí acompañándolos. Pero en realidad es porque me aman. La verdad es porque se preocupan por mí. ¿Verdad? Porque es importante que nosotros pongamos mucha atención a las cosas realmente importantes. La vida es completamente impredecible y usted seguramente se ha dado cuenta. Hay momentos en los que usted está sumamente feliz y a lo mejor se ha enterado de otras personas, ¿verdad? No solamente nosotros. Están festejando, no sé, Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños, una salida de la escuela, una graduación de universidad. Están completamente alegres y de repente les suena el celular y le dan una noticia muy mala. Porque así de efímera es la vida. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto? Y tratamos de muchas formas de encontrarle sentido y propósito a la vida, pero separados de Dios. Y la palabra es muy clara y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que Dios dice, vengan a mí. Por eso nos dejó esa instrucción. Si se dan cuenta, esa instrucción no lleva por allí el si quieren, si acaso lo ven ustedes necesario. Es una orden, una imperativa, ¿verdad? Vengan a mí. Todos debemos acercarnos. Invertimos demasiado tiempo, energía y sentimientos en cosas que no tienen significado o importancia duradera. Y es por eso que nosotros tenemos que avanzar. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primera de Pedro 5:7 y con este versículo iniciábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Y no nos pusimos de acuerdo y la hermana no sabía de qué íbamos a hablar. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. ¿Algo te preocupa?
Díselo a Dios. ¿Alguien te dañó? Díselo a Dios. Él nos puede sanar. ¿Estás pasando algo ahorita mismo? ¿Tienes alguna escasez de algo? Díselo a Dios. Díselo a tus hermanos. Seamos honestos. Hay veces que preguntamos, ¿cómo están? Y bien religiosos nosotros, bendecidos. Pero debemos poder ser honestos y decir, hermano, sí, estoy bendecido, pero fíjese, estoy pasando esta prueba. Le pido que me apoye en oración o como usted pueda. Seguramente más de uno podríamos ayudar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de todos nosotros, de ustedes. La palabra dice que somos muchísimo más importantes que los pajaritos. ¿Se acuerda usted? Y que incluso los pajaritos no tienen necesidad de trabajar para vestirse y no se visten de colores muy hermosos. Bien elegantes se ven. ¿Ha usted visto videos donde vuela el quetzal? Porque seguramente, a lo mejor igual que yo, no han visto volar a un quetzal real. Pero ¿ha visto usted videos de cómo es la majestuosidad de ese animalito? ¿O ha pasado por casas donde tienen pavo real? Qué bonito se ve cuando está extendido. Ya quisiera yo tener un penacho. No, no quisiera yo tener un penacho, sí, no soy indio. Como los apaches de allá de Estados Unidos. Pero se ven hermosos. ¿Cómo vamos a creer? Dice también la palabra. Si tu hijo te pide un pan, pues no le vas a dar algo que no sea un pan, una piedra, ¿verdad? ¿Cómo van a pensar entonces ustedes, dice la palabra, que yo, siendo Dios, si ustedes siendo humanos, siendo pecadores, pueden dar buenas cosas? ¿Cómo van a pensar que yo, siendo Dios, siendo santo, siendo perfecto y amándoles por sobre todas las cosas, no les voy a dar algo mejor? ¿Por qué no me lo piden? Dice el Señor. Al que pide, se le da. Salmo 42:5 nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? No tengo casa, no tengo carro, no tengo comida, y me angustio y me angustio y me angustio, y ahora ya no estoy enfermo de otra cosa más que del corazón, porque todo eso puede ir y dañarnos, ¿verdad? Dice, ¿por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición como lo fue para nosotros prepararla. Yo les invito a que nos podamos poner de pie los que podamos y podamos orar. Y seguramente más de una ocasión nos ha pasado que a pesar de que yo sé que amamos a Dios, ha habido veces en las que hemos sentido miedo, tenido dudas y hemos, por un momento al menos, tenido incertidumbre y no confiamos en Dios. Al menos por un segundo. Y es por ello que hoy les invito a que podamos orar y podamos pedirle perdón a Dios y comprometernos a confiar plenamente en Él. Porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos han impedido estar reunidos. Pero quitarlas todas y comprometernos a buscarle permanentemente. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Sabemos que tú, Señor, nos amas sobre todas las cosas y por eso nosotros queremos amarte. Pero somos imperfectos y a veces fallamos. Es más, en muchas ocasiones fallamos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos para que a pesar de todo lo que nuestros ojos puedan ver, como aquel siervo de tu hijo, de alguno de tus profetas, Señor, ese hombre llamado Jesse, tenía miedo de aquellos que venían contra ellos, pero tu profeta oró y le abrió los ojos y vio que eran más los que estaban a su favor. Así, Señor, haz con nosotros. Abre nuestros ojos espirituales
para que podamos ver la victoria que tú nos has dado ya. Gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de todas las fallas que tenemos, tú permaneces siendo fiel y lo que prometiste lo vas a cumplir. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén.